Hola, soy Mario Sebastiani. Soy un médico obstetra desde hace 48 años, lo que me ha permitido asistir a 13 mil partos y he estado con este mismo número de parejas que me han dejado una enseñanza y reflexiones sobre lo que es el nacimiento, antes y ahora. Hace unos años atrás teníamos pánico por la sobrepoblación. Ahora surgió un nuevo pánico, que es la caída de la natalidad. En este ciclo vamos a reflexionar sobre estos temas. El nuevo pánico social es la caída de la natalidad. Pero en realidad siempre hubo una caída de la natalidad, en el sentido de que antes, pensemos en nuestras familias, nuestros tatarabuelos tenían 8, 12 hijos, nuestros abuelos 5, 6, nuestros padres 3, 2 o 3. Y ahora en cambio hay un segmento de la población muy importante que no quiere tener hijos. Y eso se ve exactamente en esta caída de la natalidad. Piensen ustedes, además, por si les gustan un poco las cifras, que en el 1950 éramos 2.000 millones de habitantes. En la edad de Cristo, o en la época de Cristo, se calcula que eran 300 millones de habitantes. Entre el 1950 y hoy, de 2.000 hemos pasado a 8.000 millones de habitantes. Por supuesto, hace años esto era una situación que se interpretaba como catastrófica. Había un pensamiento malthusiano. Malthus fue un clérigo y un economista inglés que él pronosticó que la humanidad iba a tener un problema muy grave porque aumentaba los habitantes, pero no le íbamos a poder dar de comer. Bueno, se equivocó, porque hoy somos 8.000 millones, pero la verdad que el mundo podría producir alimentos para 20.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ha cambiado completamente el pánico. Antes era la sobrepoblación y hoy, en cambio, es la caída de la natalidad. En la Argentina, ¿qué es lo que pasó en la Argentina? Hace 10 años teníamos 760.000 partos. Hoy en la actualidad estamos arañando los 400.000. Quiere decir que la caída ha sido del 40%, pero esto ha sucedido en casi todos los países del mundo. Y quizá los que primero se complicaron con esta situación, fueron los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca. ¿Qué es lo que sucede cuando cae la natalidad? Lo que sucede es que hay un desbalance entre jóvenes y viejos o ancianos. Y ese desbalance es algo que preocupa notablemente a los economistas. Pero de alguna manera, en vez de estar hablando de un pánico, yo particularmente, y algunos otros, algunos muy pocos, también ven una suerte de beneficio en esta situación o una suerte de reflexión de que hay que buscar el beneficio, lo que se llama el bonus, una ventaja, el bonus demográfico, una ventaja demográfica por esta situación. ¿Y por qué es esto? Porque de alguna manera uno podría pensar que la riqueza va a ser la misma, pero si somos menos, va a haber una misma cantidad de dinero y entonces los jóvenes van a estar mejor, porque se les va a poder dar no solo mejor escolaridad, sino mejores condiciones de vida, mejores condiciones de diversión, de arte, de deporte. De la misma manera, si somos menos, también vamos a tener una mejor condición para los ancianos. Va a haber, repito, más dinero, con lo cual lo podemos trasladar también hacia los ancianos para que estén mejor. Ahí surge un problema que es, ¿pero por qué llegamos a esto? Y yo plantearía una situación. Seamos coherentes. Seamos coherentes con la caída de la natalidad. Hemos trabajado mucho, muy mucho, no solo yo, sino el mundo entero, sobre todo en el segmento occidental, para tratar de darle a la mujer una condición más mejor, perdónenme que lo diga así, pero más mejor en el sentido de que tenga una mayor participación en la sociedad, una mayor participación en el trabajo, una mayor participación en la investigación, una mayor participación en la política. De alguna manera, esto tuvo una bisagra muy importante, que fue la anticoncepción, la pastilla. Estamos ahora volviendo al 1960. Ahí la mujer no fue más rehén de los embarazos, sino que pudo planificar su vida reproductiva.
Esto fue muy, pero muy importante. Y en nuestro país, curiosamente en la Argentina, 2 veces los anticonceptivos fueron prohibidos. ¿Por qué? Porque había que poblar la Argentina, porque temíamos que tuviéramos invasiones de países vecinos. Después, desde que existe, yo diría, el feminismo, o si ustedes me permiten, la filosofía del feminismo, hubo algunas otras cosas que hicimos junto con un grupo numeroso de personas, que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria. ¿Qué es eso? La ligadura tubaria y la vasectomía. ¿Qué otra cosa logramos? Por supuesto, la anticoncepción universal y gratuita. Es uno de los países que mejor maneja lo que es la anticoncepción gratuita. Tal es así que antes esto era una cosa solamente para las mujeres más aventajadas en la sociedad y en cambio ahora es para todas. Vamos a hacer así, ricas y pobres tienen los mismos métodos anticonceptivos y algunos de ellos inclusive carísimos. El otro aspecto es que, por supuesto, ¿qué hizo la mujer? Cambió su manera de reproducirse en el sentido de que lo primero que hizo fue posponer la edad de tener hijos. Y entonces claramente ahí aparece el auge de lo que se llama la medicina reproductiva, o sea, la fertilización asistida, porque es verdad que a medida que aumenta la edad de las mujeres, disminuye la fertilidad. Pero lo que yo diría que es más importante, y de eso fue un libro que escribí hace una década, 12 años atrás, e inclusive una charla TED, es ¿por qué tenemos hijos? Era el nombre de estos dos episodios. Lo importante fue que las mujeres tuvieran los hijos cuando podían, no cuando la biología les era más beneficiosa desde el punto de vista biológico. Tener un hijo es un proyecto de responsabilidad. No es un proyecto solamente biológico, no es un proyecto solamente reproductivo, sino que tiene que ser de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos generales todos decimos que tuvimos hijos por amor, pero a mí mucho no me gusta eso, porque lo que aprendí de todas las parejas que yo asistí en mi vida de obstetra es que existe la improvisación, el mandato, la soledad para algunas, bueno, la falta de pareja para otras, pero quieren tener un hijo igual, la improvisación, el error en el método reproductivo. Y entonces, de alguna manera, me parece que esa cosa almibarada del amor, me parece que hay que dejarla de lado. Y es exactamente lo que hicieron las mujeres. Hoy dejaron de lado esta pauta y tienen los hijos cuando pueden. Y si no tienen hijos, de cualquier manera, hay una frase que ya no se escucha más, que es, me siento una mujer vacía. No. Hoy la mujer no está más vacía porque está codo a codo con el hombre tratando de gestionar esta sociedad, administrar esta sociedad, no depender económicamente de un hombre, porque esto en términos generales también es peligroso. El hombre que tiene este poder económico también le es muy fácil convertirse en un violento. Y así fueron cambiando las cosas, tal es así que hemos perdido el 40% de los partos. Algunos piensan que económicamente este es un problema. Bueno, ya que hablamos de economía, recordemos que lo ideal, si esto es un proyecto responsable de traer un hijo al mundo, bueno, hace falta necesidades básicas satisfechas. Eso significa techo, agua corriente, salud, educación, esparcimiento e inclusive tiempo para darle a los hijos. Cosa que no es nada, pero nada sencillo, sobre todo en los ricos. En un hogar humilde generalmente hay una mejor escenografía para tener una dedicación a los hijos y para compartir el día a día. Los ricos, en cambio, entregan tabletas, entregan juegos y están trabajando todo el día. ¿Por qué? Porque son ricos. Porque trabajar significa que también gestionan mucho dinero. La otra cosa que me parece importante es que algunas cifras hay. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, hace unos 20 años atrás, estableció que para llevar a un joven a los 18 años había que gastar $254,000 para llevar a un niño de 0 días a 18 años. Pero interesante, si la familia además tenía un ingreso superior, no se gastaba $250,000, sino que se gastaban $390,000. Juegos más caros, colegios más caros, clubs más caros, ropa más caras, viajes, Disney, etcétera, etcétera.
O sea que de alguna manera, si este es solamente un proyecto de amor, hay que recordar que también hay que ponerle economía. Este es el primer aspecto de lo que es la economía. El segundo aspecto de la economía, que a mí un poco me irrita, les voy a decir con sinceridad, es el comentario de que si no tenemos hijos o si tenemos una caída de la natalidad tan importante que inclusive se estima que hay varios países que en el 2100 van a tener la mitad de la población, bueno, lo que va a haber es un problema para los jubilados. Bueno, les quiero recordar a los economistas, si esto es lo que piensan, que hoy el problema de los jubilados es un problema que es universal en el mundo, en todos lados. Hay una crisis de lo que son las pensiones, de lo que es la tercera edad o de lo que es la economía en la tercera edad. El otro aspecto que quisiera decir, un poco haciendo esta suerte de compulsa con los economistas, siendo yo un médico, es que debe recordarse que para que efectivamente haya un aporte hacia la tercera edad, tiene que haber personas activas, que trabajen y que puedan contribuir a través de sus impuestos para que de alguna manera esto vaya a toda la sociedad. Nosotros vivimos en un país en la actualidad donde el 50% de los trabajadores están en lo que se dice en negro, son informales, que por lo tanto no aportan absolutamente nada a esto que es efectivamente una crisis de las pensiones y una crisis de las jubilaciones. Por ello, me parece que estar con pánico porque no nacen más bebés no me parece importante. Lo que yo diría es, trabajemos como sociedad para que cada bebé el día de mañana tenga trabajo. Pero además hay un agravante, no sabemos si esto va a suceder o no va a suceder, pero hay algunos industriales muy encumbrados en el mundo que dicen que en el futuro, a través de la inteligencia artificial, no va a haber trabajo, sino que lo que va a haber es un salario universal. No puedo pronosticar cuál es el futuro, no es mi tarea, sino que lo que quiero decir es que, repito, ¿ha caído la natalidad? Bueno, miremos cuál es el lado positivo de esta historia. Claro, si yo tuviera una fábrica de ropas de bebé o una fábrica de pañales o una fábrica de cochecitos o un colegio, claramente estaría preocupado. Pero de cualquier manera pensemos, si tenemos menos hijos, vamos a tener un mundo más verde, porque recordemos que cada niño que nace es un nuevo consumidor. ¿Qué quiere decir consumidor? Sencillo, pañales, tetinas, mamaderas, juguetes muy caros e imposibles de poder resolver en esta ecología que tenemos en estos años. Entonces, es muy probable que tengamos un mundo más verde, un mundo de mejor o de más fácil administración. ¿La economía es un problema? Sí, la economía fue, es y será un problema. Pero no me parece que haya que mirar esta caída de la natalidad solamente desde la disminución o que afecte nada más que a los pensionados o a la tercera edad. Varios países, frente a esta caída de la natalidad, han planteado soluciones o estrategias. Y las estrategias, bueno, son las que ustedes se imaginan. Darle dinero a las parejas que quieren tener hijos, darles algún beneficio impositivo. Hay un chino que en su fábrica, si los empleados o los obreros no tienen hijos, que se vayan. Japón financió cruceros del amor para que se juntaran los japonesitos y pudieran tener hijos en esta cosa de pasión, que es el sexo. El sexo reproductivo también tiene pasión. Otros pensaron que lo que había que hacer es darle licencia más prolongada a hombres y mujeres, padres y madres. Otros pensaron algo muy interesante, que es darle una mejor educación desde muy niños a los varones para que sepan, yo diría, acompañar esta vida reproductiva, esto de ser madre y padre, esto de tener hijos, esto de cuidar hijos. Muy interesante. No creo que haya todavía datos, pero me parece un pensamiento interesante, sobre todo con estas cuestiones de género que también tanto nos afectan. Bueno, la mala noticia es que ninguna de estas estrategias dio resultado. Con lo cual, entonces, ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa y lo quiero compartir con ustedes? Es la cabeza de los políticos, aquí y en cualquier parte del mundo,
¿Qué se me ocurre? Que los políticos que a veces son cortos de pensamiento, otras veces no, pero algunas veces son cortos de pensamientos y además necesitan resultados muy rápidos porque están siempre pensando en la próxima elección. Y una de las preocupaciones que tengo es que exactamente vayan a afectar nuevamente la libertad, la autodeterminación y la vida privada de las mujeres. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. Lastimoso, pero muy sencillo. Prohibir la anticoncepción, cosa que ya sucedió 2 veces en nuestro país, o bien prohibir el aborto. Y entonces algunos me dicen, bueno, pero el aborto ha contribuido a esta caída de la natalidad. De ninguna manera, de ninguna manera. Este es un país que en la época donde el aborto no estaba despenalizado y era, digamos, prohibido, clandestino, nosotros calculábamos que había más o menos unos 460.000 abortos. En la actualidad se estima que en nuestro país tenemos unos 200.000 abortos, donde la mitad son del sector público y la otra mitad son de la seguridad social. Por eso esa muletilla de estar pensando que si vamos a pelear o para quitarle derechos a la mujer como una manera de aumentar la natalidad, yo quiero decir una cosa, lo único que vamos a aumentar es la peligrosidad del evento interrupción del embarazo y la peligrosidad en la salud, en la economía y en el aspecto social de todas las mujeres. Así que reflexionemos entre todos que este no es el camino.